Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 16 de octubre, en la 28ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a Santa Margarita María de Alacoque, Virgen, una santa francesa que perteneció a la Orden de la Visitación de la Santísima Virgen en Francia. Un monasterio que fue fundado por San Francisco de Sales. Aquí en la ciudad de Pasto tenemos un santuario de las Madres Visitandinas, ¿no? En alusión a la Orden de la Visitación. Y ahí tenemos también que se rinde tributo a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Por la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de las visiones que tuvo del mismo. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 30a. Bueno, este pasaje podría denominarse clave en la doctrina, ¿no?, de la justificación. Y aquí San Pablo eh, es bastante denso y se necesitaría ir a las profundidades del texto, digámoslo así, ¿no? Y saborear toda la densidad de la teología. Sin embargo, haremos algunas observaciones al texto de tipo superficial. Muy bien, nos dice San Pablo en la carta a los romanos. Hermanos, ahora sin ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Bueno, en realidad el texto, un poco más cercana a la traducción, diría ahora, independientemente de la ley o aparte de la ley mosaica, quiere decir, se manifiesta la justicia de Dios. O sea, lo que se inicia conociendo como la justificación, la justicia de Dios, ya no por la ley, ¿no?, sino por la gracia. Bueno, continúa. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Bueno, recordemos que San Pablo se está dirigiendo aquí tanto a los judíos como a los no judíos, es decir, a los paganos o gentiles, en el sentido de que todos pecamos, ¿no? Eh, y por eso la justificación ya no se da por el cumplimiento de la ley mosaica y especialmente las obras de la ley, sino a través de la gracia divina, ¿no?, realizada en Cristo Jesús, o sea, en su sacrificio redentor en la cruz. Y aquí empieza mencionando el término redención, ¿no? La redención realizada en Cristo Jesús, que significa el sacrificio expiatorio que logra en realidad nuestra redención, ¿no?, el perdón de nuestros pecados para justificarnos. Y esto es gracia de Dios, es gratis, no fue por nuestros merecimientos o méritos, ¿no? Fue algo que Dios en su infinita misericordia nos dio, nos otorgó. Y continúa,
Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí hay otro término, ¿no? Entonces el primero, bueno, la justicia de Dios, que es la justificación en el sentido de justificar al, al injusto, ¿no? Hacerlo justo, hacerlo santo. El de redención, ¿no? La redención lograda por Jesucristo en la cruz, ¿no? En su pasión, muerte y resurrección. Y ahora viene propiciación. También es un término técnico que va desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que recordar aquí que en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado para los judíos en el templo, donde estaba el arca de la alianza, la parte que tapaba el arca, donde estaban los querubines y donde eh, se proyectaba la sombra de estos querubines sobre esa tapa, allí se denominaba el propiciatorio. Y era donde en el día de la expiación, que era un día al año, ¿no? Yom Kippur, el sumo sacerdote iba y rociaba sobre este propiciatorio, que era de oro, ¿no? Es una lámina de oro que cubría el arca. Rociaba la sangre de la víctima del sacrificio para cumplir con la expiación de los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Bueno, esto es importante para entender el término, ¿no? Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre. O sea, en otras palabras diría, Dios lo constituyó medio de propiciación en su sangre mediante la fe, sería, ¿no? Para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado. Bueno, y en ese sentido Dios es el justo y el que justifica, ¿no? Al que tiene fe en Jesús. Fe en que Él, por su muerte redentora, nos ha alcanzado la justificación. Y continúa. Y ahora, ¿dónde está la gloria? ¿Queda eliminada en virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Entonces, aquí empieza ya a hacerse un poco más complejo, ¿no? Eh, y como les decía, este es prácticamente el resumen de la doctrina sobre la justificación, o una buena parte, ¿no?, de ella, ¿no?, en los escritos de San Pablo. La gloria. La gloria era la que a Dios se daba por toda la creación, ¿no? Y la que perdió el hombre con el pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva, ¿no? Perdió la gloria que tenía, que Dios había coronado al hombre, ¿no?, con la gloria de Dios, pero por el pecado eh, perdió esa semejanza, ¿no?, que es la gloria de Dios. Y en este tiempo mesiánico, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, vuelve a otorgarnos esa gloria, ¿no?, como la del, o mejor aún, que la de nuestros primeros padres. ¿En virtud de qué ley? Se pregunta aquí. ¿De la ley de las obras? O sea, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, de realizar las obras que prescribía la ley. No, dice, sino en virtud de la ley de la fe, que es la ley del Evangelio, creer, tener confianza en lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio y cumplirlo, ¿no? Cumplirlo, ponerlo en práctica. Y continúa, pues sostenemos que el hombre
es justificado por la fe sin obras de la ley. Muy importante, ¿no? Aquí hay que enfatizar el hecho de que donde se equivocan nuestros hermanos separados, los protestantes evangélicos, es precisamente en que ellos interpretan que ya no hay necesidad de hacer obras, ¿no? Solamente creer, tener fe y eso es todo. Pero aquí se refiere a las obras de la ley. O sea, la ley mosaica ya no aplica. Las 613 prescripciones, ¿no?, que nacieron con los 10 mandamientos y que luego los maestros de la ley o doctores de la ley, los fariseos, eh, en su interpretación adicionaban, ¿no?, que era una carga tremenda para el pueblo. Entonces dice, el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Las obras, obviamente, son importantes una vez que ya se ha tenido la gracia de la justificación lograda por Jesucristo en la cruz y que resumimos sacramentalmente en el bautismo, ¿no? ¿Sí? O sea, hay que bautizarse para pertenecer al, o entrar en la iglesia, ¿no? Pertenecer al cuerpo místico de Jesucristo, compartir su sangre redentora. Y termina el apóstol San Pablo. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? Esta es la pregunta importante, ¿no? Precisamente porque al referirse a las obras de la ley, está refiriendo a lo que tenían que hacer los judíos. Pues ahora ya no son, ¿no?, solos, entran todos los pueblos. Por eso dice, ya no es solo de los judíos, sino de todos, gentiles, paganos, todas las naciones, todas las etnias, todas las lenguas, todos los países. Y por eso se pregunta, ¿no lo es también de los gentiles? O sea, también alcanza la justificación por la fe a las demás naciones. Y lo enfatiza. También lo es de todos los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. O sea, el Dios de todos los pueblos, ¿no?, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las etnias. Nos alcanza la justificación por la fe. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 129, cuyo responso es, del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Muy bien, nos dice entonces aquí el salmista. Es necesario también en el responso, ¿no?, Eh, enfatizar el hecho de que de Dios viene la misericordia. Y la palabra a la que aludimos al comienzo, ¿no?, en boca de San Pablo. La redención copiosa, la que nos ha alcanzado Jesucristo en la cruz, ¿no?, con su sacrificio redentor. Redención copiosa para todos los hombres. Bueno, nos dice el salmista, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Bueno, les sabía que si Dios tuviera en cuenta todos los delitos, ¿no?, nadie podría resistir. Y por eso es importante este verso, porque es mesiánico, ¿no? Anuncia la redención copiosa, es decir, la que logra
Jesucristo desde la cruz. Y por eso de ti procede el perdón. Y termina, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. Su título temático: se pedirá cuenta de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Nos dice San Lucas: en aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Bueno, los judíos en las fiestas especialmente, como lo habíamos dicho, eh, pintaban, ¿no?, los mausoleos de blanco para que se vean radiantes, ¿no?, limpios, y por eso el Señor antes les había dicho, ¿no?, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera están bonitos, ¿no?, lujosos, resplandecientes, blancos, puros, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y aquí, precisamente, al hacer esto, ellos son testigos de lo que hicieron sus padres, porque levantaban mausoleos a los profetas que sus padres mataron, ¿no?, paradójicamente. O sea, consentían básicamente lo que habían hecho eh, sus padres. Y continúa. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Bueno, eh, en este eh, último hay de ustedes, maestros de la ley, se refiere a los doctores, a los que sabían de la ley, ¿no?, y la interpretaban y la recargaban con muchas más prescripciones al pueblo, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Aquí la llave de la ciencia significa o se refiere al conocimiento de Dios, ¿no? Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. O sea, no entran ellos y tampoco permiten entrar a los que han querido. Se los han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo en alguna palabra de su boca. Esto lo hacían constantemente, ¿no? De hecho, está lleno los evangelios de la intervención de los fariseos y de los escribas y doctores de la ley, que querían
tenderle una trampa para acusarlo. Y de hecho lo hicieron, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bendiciones.